Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. El escenario de la pandemia de gripe española, a principios del siglo XX, transformó la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. En medio de esta crisis, California adoptó medidas estrictas para contener la propagación de la enfermedad. El grupo de viajeros retratado en la fotografía exhibe mascarillas blancas obligatorias, un símbolo de la precaución de la época. Un detalle curioso es el aviso en uno de los abrigos: lleve mascarilla o vaya a la cárcel. Un mensaje directo que refleja la seriedad con la que las autoridades abordaban el brote. En medio de la serenidad de los bosques canadienses, Samson Beaver, un respetado guía de la primera nación Stoney, posa junto a su esposa, Lea, y su hija Frances Louise. La mirada tranquila y la sonrisa discreta revelan la conexión de esta familia con la tierra y sus costumbres. La fotografía, tomada a principios del siglo XX por Mary Schaeffer, captura un momento íntimo y espontáneo, inmortalizando a un pueblo que, a pesar de los desafíos impuestos por la colonización, mantuvo vivas sus tradiciones. Mucho antes de los teléfonos inteligentes y las cámaras frontales, un hombre encuentra una solución ingeniosa para capturar su propio retrato. En una época en la que tomar una foto requería paciencia y creatividad, utiliza un trozo de madera como extensión del brazo para accionar el obturador de la cámara. El año es 1957 y, sin saberlo, anticipa el concepto moderno del palo de selfie. La mirada desafiante y la sonrisa serena de Chen Benhua contrastan con la brutalidad del momento. Guerrillera china capturada por los japoneses a finales de la década de 1930, permaneció firme ante el destino que la esperaba. Tenía solo 24 años cuando fue ejecutada, pero su valentía trascendió el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia contra la ocupación. Mientras sus captores se relajaban al fondo, ella se mantuvo erguida, altiva e inquebrantable, sabiendo que su lucha no terminaría allí. El respeto trasciende generaciones y se manifiesta en los gestos más simples. En Leningrado, a finales de la década de 1980, jóvenes marineros rinden homenaje con un saludo a un veterano de guerra, cuyo cuerpo lleva las cicatrices de su sacrificio. Sentado sobre una tabla con ruedas, viste un saco cubierto de medallas, símbolos de valentía y resistencia. En medio del caos de la Primera Guerra Mundial, un personaje inusual capta la atención. Un perro de apariencia serena, con gafas y una pipa en la boca, observa el paso de los soldados franceses. La escena, registrada en el año 1915, es a la vez cómica y simbólica, contrastando la ligereza del animal con la dureza de la guerra. La desesperación se apodera de la multitud mientras hombres, mujeres y niños luchan por subir al avión, su única esperanza de escapar del inminente colapso de Vietnam del Sur. El 1 de abril del año 1975, la ciudad de Nha Trang se convierte en el escenario del caos y la angustia, mientras las tropas estadounidenses inician su retirada definitiva del conflicto. Por las frías calles de Inglaterra en los años 30, un hombre camina con un cartel colgado a la espalda, cargando no solo sus habilidades, sino también el peso de la Gran Depresión. Sabe 3 oficios, habla 3 idiomas, luchó durante 3 años, tiene 3 hijos y lleva 3 meses sin trabajo. Sin embargo, su petición es sencilla: solo quiere un empleo. El año 1899 marcó un momento histórico para la fotografía y la exploración submarina. Capturada en las profundidades, esta fue la primera fotografía tomada bajo el agua. Un buzo, equipado con un pesado escafandra, sostiene una placa mientras la cámara registra la escena en un entorno de visibilidad reducida. El inicio del siglo XX
trajo consigo un enfoque cada vez más científico en el estudio de la medicina, y la disección de cuerpos humanos se consolidó como uno de los ritos de paso para los estudiantes de anatomía. Registrada en 1905, esta escena fue inmortalizada en la prestigiosa Harvard Medical School, donde un grupo de jóvenes aspirantes a médicos se reúne alrededor de un cadáver, realizando una autopsia con precisión y método. El momento, a la vez clínico y cargado de simbolismo, refleja la transición entre el aprendizaje teórico y la práctica directa, un paso esencial en la formación médica de la época. La imponente grandeza del Monte Santo. Helen se desmorona en un instante cuando la fuerza de la naturaleza decide reescribir el paisaje. En la primera imagen, la montaña muestra su silueta majestuosa, cubierta de nieve y rodeada de un exuberante verde. En la segunda, meses después de la erupción de 1980, el escenario ya no es el mismo. Un desierto de cenizas reemplaza el bosque y el cráter abierto revela la devastación causada por la explosión volcánica. La transformación radical de esta montaña se convirtió en uno de los eventos geológicos más impactantes en la historia de los Estados Unidos. En el crudo invierno de Moscú, se desarrolla una escena inusual, pero meticulosamente planificada. Bebés durmiendo plácidamente al aire libre, envueltos en mantas gruesas. Esta práctica, común en la década de los 50, se basaba en la creencia de que la exposición al frío fortalecía el sistema inmunológico y hacía a los niños más resistentes a las enfermedades. Educadores y médicos fomentaban esta rutina, convencidos de que el contacto con el aire fresco, incluso en temperaturas heladas, era clave para un crecimiento saludable. La devastación provocada por la hambruna se refleja en la mirada vacía y los cuerpos esqueléticos de una familia que lucha por sobrevivir en la India durante la Gran Hambruna de Madrás en 1877. En medio del caos y la desesperación, un hombre permanece de pie, sosteniendo un bastón, como el último pilar de resistencia ante la brutalidad impuesta por la escasez. Relatos de la época indican que, en medio del hambre extrema, los actos de canibalismo se convirtieron en una amenaza real, obligando a las familias a vigilar a sus seres queridos para protegerlos. La crisis, agravada por la negligencia del gobierno colonial británico, resultó en la muerte de millones y se convirtió en uno de los períodos más oscuros en la historia del subcontinente. Francisco Fernando y su esposa, Sofía, bajan las escaleras rodeados de autoridades y escoltas, sin sospechar que están a solo minutos de un destino fatal. La pareja imperial sube a su automóvil para un recorrido oficial por Sarajevo, ajenos a la tensión que hierve en la ciudad. Entre gestos de cortesía y miradas vigilantes, nadie se da cuenta de que un joven asesino espera el momento exacto para actuar. El disparo de Gavrilo Princip, aquel día de 1914, no solo acabaría con la vida del heredero del trono austrohúngaro, sino que encendería la chispa que desataría la Primera Guerra Mundial. El instante exacto en el que un hombre elige la libertad en medio de la división de un mundo. Konrad Schumann, soldado de Alemania Oriental, sujeta su fusil mientras salta sobre el alambre de púas que separaba Berlín, escapando al lado occidental el 15 de agosto de 1961. La construcción del muro de Berlín había comenzado apenas 2 días antes, y él se convirtió en el primer desertor en ser fotografiado en el acto de huir. Una visión surrealista y única en la historia de las cataratas del Niágara. En el año 1969, ingenieros desviaron temporalmente el flujo del río Niágara para estudiar la erosión y limpiar los escombros acumulados a lo largo de los siglos. Por primera vez en siglos, las poderosas cascadas quedaron completamente secas, revelando la roca desnuda bajo la fuerza de millones de litros de agua que normalmente caían allí. El evento atrajo a curiosos y científicos
quienes fueron testigos de uno de los momentos más impresionantes jamás registrados de este ícono natural. Una escena que refleja la cercanía de un político con el pueblo. John F. Kennedy, entonces senador y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, recorre una zona rural de Virginia Occidental durante su campaña en 1960. Con las mangas arremangadas y una expresión atenta, se dirige a una familia en su porche, escuchando sus preocupaciones en medio de un entorno de evidente pobreza. Su estrategia de contacto directo con los votantes resultó clave para su victoria en las primarias del estado, consolidando su imagen como un líder accesible y comprometido con las clases trabajadoras. Ataviada con un traje ceremonial ricamente ornamentado, la última reina consorte de Mongolia, Genepil, posa para un retrato que marca el final de una era. Casada con Bogd Khan, el último líder del Kanato de Bogd, ocupó un papel central en la monarquía mongola, hasta su disolución el 17 de abril de 1924. El régimen monárquico fue abolido, y años después, durante la represión estalinista en Mongolia, Genepil fue ejecutada, convirtiéndose en una de las víctimas de la purga política que buscaba eliminar cualquier vestigio de la aristocracia del país. En los brazos de su madre, un bebé sonríe sin imaginar que, años después, su voz cambiaría para siempre la historia de la música. Farrokh Bulsara, más tarde conocido como Freddie Mercury, nació en 1946 en la isla de Zanzíbar. Su infancia estuvo marcada por una fuerte conexión con sus padres y la influencia de la cultura parsi. En la fotografía, tomada en 1947, su madre, Jer Bulsara, sostiene al pequeño Freddie con ternura, sin saber que se convertiría en uno de los mayores íconos del rock mundial. Sumergidos en la piscina, los integrantes de Nirvana aparecen en una de las sesiones de fotos más icónicas de la historia del rock. En 1991, el trío liderado por Kurt Cobain se sumergió literalmente para promocionar el álbum Nevermind, que redefinió el sonido de la década y llevó el movimiento grunge al escenario mundial. Aunque la foto más conocida de esta sesión es la del famoso bebé nadando detrás de un billete de $1, otras imágenes, como esta, muestran a la banda con un concepto creativo e irreverente. En medio de la densa vegetación de Vietnam, un soldado estadounidense observa atentamente un letrero dejado por el Viet Cong. El mensaje, escrito en inglés, hace una comparación directa entre las atrocidades cometidas por los militares de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y los crímenes perpetrados por el grupo supremacista Ku Klux Klan en suelo estadounidense. El impacto psicológico de este tipo de propaganda buscaba debilitar la moral de las tropas, especialmente de los soldados negros, quienes ya enfrentaban discriminación dentro de su propio ejército. Este tipo de guerra psicológica era una táctica común utilizada por los guerrilleros para sembrar dudas y divisiones entre los combatientes. Frente a su propia casa, Martin Luther King Jr. se inclina para retirar una cruz quemada de su jardín. El símbolo, dejado por el grupo supremacista Ku Klux Klan, era una amenaza clara contra él y su familia, pero King mantiene una postura firme y serena. David Attenborough, aún joven y en los comienzos de su trayectoria como divulgador de la vida silvestre, interactúa con el príncipe Carlos y la princesa Ana, hijos de la reina Isabel II. La escena, registrada a finales de la década de los 50, muestra a los niños fascinados con una cacatúa blanca que reposa sobre la mano del naturalista. Días de verano, música y libertad marcaron los momentos de ocio en las playas iraníes antes de los cambios que vendrían. Jóvenes disfrutan del sol, acostadas sobre la arena, mientras una de ellas toca la guitarra, creando una atmósfera relajada y despreocupada. Vestidas con bikinis y ropa ligera, estas mujeres disfrutan de un estilo de vida que, en pocos meses,
sería completamente transformado por la Revolución Islámica de 1979. La imposición de nuevas normas sociales y de vestimenta cambiaría profundamente la rutina del país, dejando escenas como esta solo en el recuerdo. En medio del conflicto que devastaba Somalia a principios de los años 90, un instante de humanidad logra destacar entre el caos. En Mogadiscio, en 1993, un soldado italiano se agacha frente a un niño huérfano, ofreciéndole comida con un gesto casi paternal. La guerra había convertido la capital somalí en un territorio marcado por el hambre y la desesperación, pero en ese momento, la brutalidad del combate dejaba espacio para una rara muestra de compasión. En medio del inicio de uno de los conflictos más devastadores de la historia, un gesto simple se desarrolla en un campo de descanso. En Marsella, el 30 de septiembre de 1914, un niño francés, aún ajeno a la brutalidad de la guerra, se acerca a los soldados indios, recién llegados para luchar junto a las fuerzas francesas y británicas. El encuentro entre la inocencia de la infancia y la dureza de la batalla se refleja en las miradas intercambiadas. Los soldados, llegados desde tierras lejanas, encuentran por un instante un momento de ternura en un escenario que pronto sería dominado por el estruendo de los cañones. La escena, ahora colorizada, da vida a un momento de humanidad en medio de la Primera Guerra Mundial. El comienzo del siglo XX trajo consigo un torbellino de cambios sociales, pero en muchos lugares, la libertad de expresión e identidad aún enfrentaba grandes desafíos. En Budapest, en el Reino de Hungría, alrededor de 1920, una pareja de mujeres posó para una fotografía de estudio luciendo atuendos que mezclaban elementos tradicionales y una expresión de género poco convencional para la época. El velo de la novia, la flor en el bolsillo y los impecables smokines revelan un toque de audacia y autenticidad. En un mundo donde ser diferente podía significar represión, esta imagen se convierte en un testimonio silencioso de valentía, amor y resistencia. En el detrás de cámaras de una de las películas más icónicas del terror psicológico, un momento inesperado se convirtió en una imagen legendaria. Stanley Kubrick, siempre meticuloso, aprovechó una pausa en el set de El Resplandor para tomarse una foto con su hija, Vivian Kubrick. Mientras él y Vivian se reflejan en el espejo y capturan el instante, Jack Nicholson, protagonista del filme, permanece desenfocado en primer plano, creyendo que él era el sujeto de la fotografía. El silencio del momento contrasta con el huracán político que lo precedió. Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, observan con atención la transmisión televisiva de la renuncia de Richard Nixon. Fueron ellos quienes, con sus investigaciones incansables, destaparon el escándalo de Watergate, revelando al mundo el entramado de espionaje y corrupción en el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, frente a la pantalla, presencian el desenlace de uno de los episodios más trascendentales de la política del siglo XX. Durante los tiempos de guerra, las fábricas estaban llenas de mujeres que asumieron funciones tradicionalmente masculinas. La joven soldadora de la fotografía, captada por Bernard Hoffman en Connecticut alrededor del año 1943, simboliza la fuerza y determinación de las trabajadoras que contribuyeron al esfuerzo bélico. Con la mirada firme y protegida por gruesos guantes, sostiene el soplete con confianza, representando a una generación que desafió las normas y ayudó a redefinir el papel femenino en la sociedad. La imagen, ahora coloreada, da aún más vida a este instante de dedicación y cambio histórico. Los últimos suspiros de un Japón al borde de la transformación se pueden ver en registros como este. A finales del período Edo y comienzos del período Meiji, el país enfrentaba enormes cambios políticos y sociales, dejando atrás siglos de aislamiento para modernizarse rápidamente.
La escena retrata un momento brutal, reflejando la transición turbulenta entre las antiguas tradiciones y la llegada de la influencia occidental. La violencia pública, la humillación de los condenados y la presencia de extranjeros vestidos con trajes coloniales muestran el choque cultural y la imposición de nuevas reglas que remodelarían la sociedad japonesa para siempre. En plena producción de una de las películas más emblemáticas del cine de terror, se captura un momento único entre bastidores. La fotografía muestra a Max Schreck, caracterizado como el aterrador Conde Orlok, descansando entre tomas durante el rodaje de Nosferatu, estrenada en el lejano año de 1922. La vida cotidiana en las calles de Kabul, a principios de la década de los 70, reflejaba una sociedad afgana que experimentaba un período de modernización y relativa libertad para las mujeres. En la fotografía, 3 jóvenes caminan con confianza, vistiendo ropa acorde con las tendencias occidentales de la época, con faldas cortas y blusas elegantes. Un tribunal abarrotado, miradas atentas y un juicio que marcaría la historia de la educación en los Estados Unidos. En la fotografía, John T. Scopes, un joven profesor de ciencias, es escoltado durante el famoso Juicio del Mono, celebrado el día 10 de julio de 1925 en la ciudad de Dayton, Tennessee. El proceso judicial fue impulsado por el hecho de que Scopes enseñó la teoría de la evolución de Charles Darwin en una escuela pública, violando la llamada Ley Butler, que prohibía la enseñanza de cualquier idea contraria a la narrativa bíblica de la creación. El caso atrajo la atención nacional, convirtiéndose en un enfrentamiento entre ciencia y religión. Aunque fue condenado y multado, el juicio se convirtió en un símbolo del conflicto entre el pensamiento moderno y el tradicionalismo, influyendo en el debate sobre la educación y la libertad académica en los años siguientes. Entre banderas rojas y una multitud decidida, 2 jóvenes bailan en un gesto de libertad efímera. El escenario, sin embargo, lleva un peso histórico ineludible: la plaza de Tiananmen, en Pekín, poco antes de la represión militar, el 4 de junio de 1989. La protesta, liderada por estudiantes, exigía reformas democráticas y mayor libertad de expresión en China. Durante semanas, la plaza se llenó de discursos, arte y momentos de esperanza, como el que muestra esta fotografía. Entre escombros y cenizas, una mujer lleva sobre sus hombros lo poco que queda de su hogar, unas alfombras enrolladas, y, en sus manos, un retrato que sostiene con cuidado. El rostro en el cuadro parece simbolizar todo lo que ha perdido, mientras que la mirada cansada de la anciana refleja el peso de la guerra. Los soldados rusos le dieron solo 5 minutos para recoger sus pertenencias antes de destruir su casa, llevándose con ello no solo paredes y muebles, sino también décadas de recuerdos. Un espectáculo natural de luz y sombra transformaba el vestíbulo de la Grand Central Terminal en Nueva York en una escena casi celestial. La fotografía, tomada por Louis Faurer en el año 1929, captura los rayos del sol atravesando las enormes ventanas de la estación, creando haces de luz que resaltan la grandeza de la arquitectura y el movimiento de los pasajeros. En aquel entonces, el cielo de Manhattan aún permitía que la luz natural entrara con intensidad en el interior de la terminal, algo imposible hoy en día debido a los enormes rascacielos que bloquean el sol. Un símbolo de separación y miedo se convierte en un escenario de inocencia y curiosidad. A finales del año 1989, mientras el régimen comunista de Alemania Oriental se desmoronaba, niños de Alemania Occidental se acercan a una abertura en el muro de Berlín para conversar con 2 guardias fronterizos. La barrera que durante décadas dividió familias e ideales ahora se convertía en un punto de encuentro inesperado. La escena, a la vez sencilla y poderosa, muestra cómo la rigidez de la política no resiste la espontaneidad de la infancia.
El muro, ya desgastado y lleno de marcas del tiempo, estaba a punto de caer, y con él, una era de separación daría paso a un nuevo capítulo en la historia alemana. Suspendido sobre la ciudad de Nueva York, un hombre se equilibra en una viga de acero, capturando una de las imágenes más icónicas del siglo XX. El fotógrafo, Charles Evetts, en septiembre de 1932, se encuentra a una altura vertiginosa para registrar la famosa fotografía de los obreros almorzando en el rascacielos en construcción. Vestido con pantalones elegantes, tirantes y zapatos bien lustrados, sostiene su cámara con firmeza, desafiando el peligro con la misma audacia de los trabajadores que fotografiaba. El Empire State Building, al fondo, refuerza el escenario de una ciudad que crece hacia el cielo, impulsada por el espíritu intrépido de quienes la construyeron y de quienes, como Evetts, inmortalizaron su historia a través del lente. Un policía levanta la mano, deteniendo el flujo de automóviles para que una gata cruce la calle con seguridad, llevando a su cría en la boca. La escena, capturada alrededor del año 1925, refleja un momento inusual de humanidad y respeto por la vida en una época en la que el tráfico comenzaba a convertirse en un desafío en las grandes ciudades. Entre columnas imponentes y estanterías que parecen extenderse hasta el infinito, un hombre camina en medio de un verdadero templo del conocimiento. La antigua Biblioteca Pública de Cincinnati, una joya arquitectónica del siglo XIX, impresionaba no solo por su vasto acervo, sino también por la grandiosidad de su diseño, con pasarelas elevadas y estantes que alcanzaban el techo. Durante décadas, este espacio fue un refugio para estudiosos, escritores y lectores ávidos, hasta que fue demolido en el año 1955. En el lugar donde una vez se erigían miles de volúmenes e historias incontables, hoy solo hay un edificio de oficinas y un aparcamiento. Lo que antes fue un santuario de la literatura, ahora vive solo en fotografías y en la memoria de quienes alguna vez recorrieron sus pasillos. El final de una era violenta se refleja en la mirada vacía de un cuerpo tendido sobre la mesa del depósito de cadáveres. Jules Bonnot, el infame líder de la banda Bonnot, encuentra su destino tras un dramático asedio policial a principios del siglo XX. Su figura, envuelta en sábanas, muestra las heridas de un enfrentamiento que marcó el desenlace de uno de los grupos criminales más audaces de Francia. Conocido por su inteligencia y brutalidad, Bonnot desafió a las autoridades con robos audaces y fugas cinematográficas, utilizando automóviles en sus crímenes, algo inédito para la época. Su final llegó en un tiroteo en 1912, cuando la policía, decidida a detenerlo a toda costa, sitió su escondite y disparó sin dudar.